Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas y la resolución de triángulos. Vamos a definir las funciones trigonométricas que tenemos que emplear para los triángulos cualquiera. En este caso no manejamos triángulos rectángulos. Vamos a manejar triángulos que no tienen esa característica, no tienen un ángulo recto, pero que contemplan que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Desde ya tenemos que calcular todos los ángulos, todos los lados y el área. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Vamos a tener que respetar la nomenclatura para definir este triángulo. Vamos a llamar al lado mayor B y a los otros dos lados A y C. También vamos a definir a los ángulos opuestos a los lados con la misma letra pero mayúscula. O sea, a minúscula se le pone A mayúscula, a C minúscula se le pone C mayúscula y a B minúscula se le pone B mayúscula. Con esto tenemos la nomenclatura para poder establecer las relaciones trigonométricas de estos triángulos cualquiera. Para resolver los triángulos se necesitan por lo menos tres datos. Por lo menos uno debe ser un lado. Recordemos también que en los triángulos rectángulos también teníamos tres datos, porque un dato quedaba implícito porque era de 90 grados. O sea, uno de los ángulos interiores era de 90 grados. Por eso necesitamos solamente dos. En este caso, vamos a resolver un triángulo donde necesitamos sí o sí resolver con tres datos. Vamos a establecer el teorema del seno. Este teorema del seno viene del siglo X después de Cristo y establece para este triángulo con esta nomenclatura las siguientes relaciones. A es al seno del ángulo opuesto, que es A mayúscula, como B es al seno de el ángulo B, que es mayúscula, como el lado C es al seno del ángulo opuesto C mayúscula. O sea que las relaciones de A, B y C están inversamente relacionadas con los ángulos opuestos. Recordemos que no podemos usar las relaciones trigonométricas que estuvimos viendo para triángulos rectángulos. Estas solamente se utilizan en triángulos rectángulos. En el teorema del seno vamos a establecer unas nuevas relaciones trigonométricas para solucionar los problemas de cálculo de todos sus lados, todos sus ángulos y el área. Por supuesto que en esta nueva relación de A sobre el seno de A, B sobre el seno de B y C sobre el seno de C, tenemos nuevas proporciones, de las cuales, si nosotros tenemos tres datos, vamos a poder resolverlas. Ejemplo, tenemos A sobre el seno de A y B sobre el seno de B, de la cual esta relación que hemos establecido entre las dos primeras, con tener tres datos, se soluciona una incógnita. Por ejemplo, si yo tengo como incógnita A, y tener el resto como dato, yo puedo obtener el valor de A haciendo seno de A por B dividido el seno de B. Y así puedo ir asociando las relaciones trigonométricas de a pares y poder sacar los valores de cada una de las partes del triángulo, todos sus ángulos interiores y todos sus lados. Recordemos que cuando necesitemos obtener el ángulo, porque yo tengo la función trigonométrica seno, yo tendría que sacar, por ejemplo, el arcoseno o lo que sería inversa en la calculadora o shift seno y obtener el ángulo. Hago la operación inversa. O sea, tengo la función trigonométrica y averiguo el ángulo.
Otro de los teoremas que vamos a utilizar para resolver los triángulos cualquiera es el teorema del coseno. Esto se estableció al principio en el siglo I, pero después en el siglo X se estableció en forma general y matemáticamente. Al principio en el siglo I se sabía que había relaciones que podían funcionar, dado que el teorema del coseno es, digamos, es la madre de lo que sería Pitágoras. Entonces, en el siglo I ya se sabía cuáles eran las fórmulas del teorema del coseno, pero no se conocían todavía los procesos algebraicos para obtener todas las partes. El teorema del coseno entonces relaciona los lados del triángulo con la siguiente expresión: a al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de esos otros dos lados por el coseno del ángulo que forman los otros dos lados. Significa a al cuadrado, que es igual a b cuadrado más c cuadrado menos el doble producto de b por c por el coseno de a, o sea, por el coseno del ángulo que forman b y c. Así puedo formar con a, b y c las distintas formas de expresar esta fórmula del teorema del coseno. Por ejemplo, si yo ahora tomo b y tengo b cuadrado igual a los otros dos lados al cuadrado, o sea, c cuadrado más a cuadrado, menos el doble producto de esos otros dos lados por el coseno que forma el ángulo comprendido en esos otros dos lados. O sea, b cuadrado es igual a c cuadrado más a cuadrado menos 2 por c por a por el coseno del ángulo que forman entre c y a. Por último, tenemos la otra combinación. C al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado, la suma de los otros dos lados al cuadrado, menos el doble punto de esos otros dos lados, por el coseno que forman los otros dos lados. O sea que sería C al cuadrado igual a al cuadrado más b cuadrado, menos 2 por a por b, por el coseno que forman el lado a y b. Bien. Con esto tendríamos entonces la solución despejando, de acuerdo a los datos, cualquier incógnita. Recordemos que tendríamos que tener, por ejemplo, en este caso, si tenemos los de datos los tres lados, podemos encontrar los ángulos interiores del triángulo, que sumados tendrían que dar 180 grados. Esta es la forma, a partir de datos teniendo los tres lados que formen un triángulo, obtener los ángulos interiores de dicho triángulo. Ejemplo. Si tenemos a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos el doble producto de b por c por el coseno del ángulo a, y yo quiero despejar una incógnita, por ejemplo el a cuadrado, sacarlo como a, lo único que tendría que hacer es ponerlo dentro de una raíz, o sea, poner todo el resto del otro lado del miembro de la ecuación, ponerlo bajo una raíz, donde tendría b cuadrado más c cuadrado menos el doble producto de b por c por el coseno de a. Si yo quiero, en este caso, despejar por ejemplo, el valor del coseno, lo único que tendría que hacer es pasar a b cuadrado y c cuadrado, que están positivos, al otro lado restando, y pasar 2 por b por c, que está multiplicando, dividiendo, con su signo. Y eso sería igual al coseno del ángulo A.
Y si yo quiero obtener el ángulo A, lo único que tendría que hacer es poner coseno a la menos 1 o arco coseno como se indica en la función, o en la calculadora shift o inversa coseno y obtener, dado el coseno, el ángulo A en grados, minutos y segundos. Con eso entonces resolvería, teniendo como dato los tres lados, cada uno de los ángulos interiores, que sumados tienen que dar 180 grados. Vamos por último a calcular el área del triángulo. El área del triángulo lo tomamos con la fórmula tradicional, que es base por altura sobre 2. Pero en este caso no sabemos cuál es la altura, porque podemos saber el valor de b, que es la base, pero no conocemos la altura. Pero si imaginamos que podemos trazar un triángulo donde tenemos h como incógnita, para eso necesitamos el lado A y el ángulo comprendido entre A y la base, que sería en este caso C. Entonces, sabiendo que ahora nos imaginamos este triángulo como un triángulo pitagórico, donde tenemos 90 grados en uno de sus catetos con respecto a la base. La base en este caso no la conocemos, lo que queremos averiguar en este caso es exclusivamente el valor de h. Aplico, por ser el triángulo rectángulo, una relación trigonométrica entre el cateto opuesto a C dividido la hipotenusa. En este caso, el seno de C es igual al opuesto, que es h, dividido la hipotenusa. En este caso voy a despejar entonces h, y voy a pasar a a que está dividiendo multiplicando el seno de C. Entonces, ahora tenemos h, que es igual a a por el seno de C. Con eso podría averiguar entonces la altura del triángulo. Recordemos que el área del triángulo es el paso final sabiendo todos los datos del triángulo, sabiendo sus ángulos interiores, que tienen que dar 180 grados, y el valor de A, B y C. Este valor de h lo puedo aplicar en la fórmula del área. Entonces el área será B por A por el seno de C dividido 2. Base por la altura, que ahora representa A por el seno de C, dividido 2. Teniendo como datos los otros lados, podemos hacer las fórmulas equivalentes para cada uno de esos lados. Si por ejemplo yo tengo que B y A como dato, puedo tener A y C como dato o B y C como dato. O sea, teniendo cada uno de los lados o consiguiendo por analogía cada una de las alturas con respecto a los lados, yo puedo aplicar la fórmula del área 3 veces. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 alturas. Cada una de estas alturas está en función del lado que haga la forma perpendicular al mismo. Así que tenemos 3 posibilidades de calcular la altura. Otra expresión que se utiliza para el área del triángulo es la fórmula de Herón. La fórmula de Herón nos permite también calcular el área del triángulo conociendo sus 3 lados, pero sin averiguar la altura. Herón fue un ingeniero matemático del siglo I después de Cristo y fue uno de los grandes griegos que puso a estudiar el triángulo y sus relaciones, y que recién en el siglo X se pudieron establecer universalmente. ¿Qué dijo Herón en aquellas oportunidades? Que yo, para averiguar el área del triángulo, tendría que saber lo que se llama el semiperímetro. El semiperímetro es igual a ¿qué? A la suma de los lados, o sea, el perímetro,
dividido 2. O sea que es igual a A más B más C dividido 2. Eso sería el semiperímetro. ¿Qué sería el valor S? Ese valor S lo va a poner en una fórmula de área. Entonces, hace esta fórmula de área teniendo la raíz cuadrada de el semiperímetro por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Y así obtiene el área del triángulo. Recordamos que si tenemos como dato los tres lados, hay que aplicar esta fórmula, ya que la otra tiene que ver con que tenga de datos los ángulos y algunos lados. En este caso, esta fórmula se establece para los tres lados cuando yo tengo como dato. En esta interacción vamos a dar por finalizada esta charla y con esto tenemos resuelto todos los triángulos que conocemos en trigonometría.